Muy buenos días, niños y niñas de la Escuela Teresa de Calcuta y de toda la comunidad escolar de Peñaflor en general. En esta oportunidad nos ha correspondido con el profesor Guillermo hacer una clase de matemática y para comenzar queremos dar los agradecimientos a la ilustre Municipalidad de Peñaflor, al DAEM de nuestra comuna, por este espacio que nos ha brindado para poder apoyar la educación en línea de todos los niños y niñas de nuestras escuelas y de esa manera avanzar en la calidad de la educación, fortaleciendo la calidad de la educación pública. Como les mencionaba, es una clase de matemática. La unidad se llama Patrones y Álgebra, corresponde a sexto año básico y el objetivo de aprendizaje es el número 11. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita utilizando estrategias como usar una balanza, usar la descomposición y la correspondencia 1 a 1 entre los términos en cada lado de la ecuación y aplicando procedimientos formales de resolución. ¿Qué habilidades pretendemos desarrollar en ustedes? Que sean capaces de reconocer e identificar los datos esenciales de un problema matemático, aplicando una variedad de estrategias. Y también usar representaciones y estrategias para comprender problemas e información matemática. Esto significa que ustedes van a aprender a plantear y resolver ecuaciones utilizando diferentes métodos. ¿Y qué actitud queremos ver en ustedes? Que manifiesten curiosidad e interés por el aprendizaje de la matemática. Muy buenos días, estimados alumnos de la comuna de Peñaflor, de las escuelas públicas y en especial de mi escuela Teresa de Calcuta. El objetivo de la clase es plantear y resolver ecuaciones utilizando representaciones pictóricas y simbólicas. A partir de un esquema de balanza, explicaremos lo que es una ecuación y cómo permite encontrar la solución al problema matemático rutinario. A continuación, les voy a presentar una balanza, la parte concreta de la ecuación, a través de una balanza de brazos iguales. Si ustedes la pueden observar, la balanza se encuentra en equilibrio, con ciertas pesas en cada lado. Se las voy a quitar para que ustedes observen que inmediatamente deja de estar en equilibrio y vuelve a su estado de equilibrio nuevamente. Vamos a representar concretamente cómo es una ecuación. La vamos a representar en esta balanza de brazos iguales. Voy a colocar en un lado de la balanza una pesa que está representada por un cubo que pesa 7 kilos. Si ustedes pueden observar, inmediatamente la pesa se carga hacia un lado y ya no está en equilibrio. En el otro lado vamos a colocar dos cubos que en este caso van a representar 2 kilos cada uno. Si ustedes observan, la pesa sigue en equilibrio, sí, se mantiene inclinada hacia los 7 kilos. Vamos a colocar, donde coloqué los dos cubos con 2 kilos cada uno, vamos a colocar un tercer cubo representado por la letra X con un peso indeterminado para ver si se equilibra la balanza. Inmediatamente, si ustedes pueden observar, la balanza se equilibró. 7 kilos va a ser igual a 2 kilos más 2 kilos más X, un valor desconocido que lo vamos a señalar con la letra X, y que no conocemos. Vamos a hacer otro experimento con estas barritas para que puedan observar ustedes. Inmediatamente la pesa pasa a estar desequilibrada nuevamente porque agregué
un elemento con un peso indeterminado a un lado de la balanza. Ahora voy a agregar el mismo elemento al otro lado, para que puedan observar que cuando se hace el procedimiento matemático hay que hacer las dos cosas a ambos lados. Vamos a quitar el peso adicional. Y la balanza vuelve al equilibrio. Esta es la parte concreta para relacionar la ecuación en un procedimiento matemático. Aquí tenemos la parte pictórica de la ecuación. Tenemos una balanza de brazos iguales que está en equilibrio y la aguja de color rojo nos indica que está en equilibrio. En un lado vamos a colocar una pesa de 7 kilos, en otro lado vamos a colocar dos pesas de 2 kilos cada una y una tercera pesa marcada con la letra X que con un valor indeterminado, no conocemos ese valor. Y nos preguntamos, ¿cuál es el peso de la figura marcada con X? A través de la balanza estamos representando una ecuación cuyo objetivo es encontrar el valor del término desconocido. En este caso está representada por la letra X. Pasamos entonces a la etapa de desarrollo de nuestra clase, con varios problemas que nos van a permitir representar y resolver la ecuación correspondiente. Primer problema. Pablo quiere comprar un libro que vale 7.600 pesos. Si tiene 5.700, ¿cuánto dinero le falta? Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, lo primero que tenemos que hacer es analizarlo y responder varias preguntas, como por ejemplo, ¿de qué trata el problema? Si ustedes están leyendo este problema en su casa, se van a dar cuenta que se refiere a un niño llamado Pablo que quiere comprar un libro. Esa es la esencia del problema. ¿Y cuáles son los datos numéricos en este problema? Es el valor del libro, 7.600 pesos, y el dinero que tiene Pablo, 5.700 pesos. ¿Y qué se necesita saber? Ahí tenemos la pregunta. ¿Cuánta plata le falta a Pablo? ¿Cuánto dinero le falta para poder comprar su libro? Para desarrollar este problema vamos a utilizar tres estrategias: concreta, pictórica y simbólica. Concreta, a través de una balanza, que acá la tenemos. Pictórico, por medio de una representación, parte y todo. Y simbólico, con el planteamiento algebraico y resolución de la ecuación. Primero, representación de la balanza. En esta oportunidad ya no la vamos a hacer en esta balanza física, sino que la vamos a llevar a esta presentación visual. Recordemos el problema. Nos trata de un niño que quiere comprar un libro que vale 7.600 pesos. Y en el otro lado de la balanza tenemos a Pablo, que tiene 5.700 pesos. ¿Cuánto dinero le falta? X. Ahí tenemos una representación. Vamos a la representación parte todo, que esto es lo novedoso de esta clase. Estamos enseñando un tipo distinto de representación. No es igual a lo que hemos visto en clases anteriores cuando estamos hablando del lenguaje algebraico. Ahora esta representación nos va a permitir llegar a la ecuación. El todo, valor del libro, lo representamos en ese rectángulo, 7.600 pesos. La parte 1, el dinero que tiene Pablo, 5.700 pesos. Y parte 2, el dinero que le falta a Pablo, representado por la letra X. Vamos a organizar estos rectángulos en un esquema parte todo, donde tenemos 7.600 pesos, que es el todo. La parte 1
5.700 pesos, dinero que tiene, y parte 2, X, dinero que le falta. A partir de ese esquema, nosotros podemos llevarlo al modelo matemático, que es el planteamiento de la ecuación. Fíjense acá, 5.700 más X es igual a 7.600. Acá tenemos el planteamiento de la ecuación y eso nos permite pasar a la parte tercera, que es la resolución de la ecuación, la resolución matemática. Recuerden que ya el profesor les dijo que una ecuación lo podemos comparar con una balanza de brazos iguales que debe permanecer siempre en equilibrio. Cuando el profesor agregaba algo acá, si no lo agregaba a este lado, el equilibrio se perdía. Por lo tanto, tenemos que recordar siempre que la ecuación debe permanecer en equilibrio. La X, que es nuestra respuesta, nosotros queremos llegar al valor de X, tiene que quedar sola para saber cuánto vale. Por lo tanto, el 5.700 lo tenemos que sacar de ahí, pero sacarlo de forma matemática. ¿Y cómo yo puedo decir que 5.700 se me va a transformar en un cero? Restándole la misma cantidad. 5.700 menos 5.700 más X es igual a 7.600. Pero, recordemos la balanza. Si yo resté 5.700 pesos a un lado, debo hacer lo mismo al otro lado. También resto 5.700 para que este equilibrio no se pierda. 5.700 menos 5.700, 0. Y el 0, como no tiene valor cuando está ahí solito, no se coloca. Queda por la X es igual a 7.600 menos 5.700. Yo espero que ustedes estén en su casa con su cuaderno y con su lápiz resolviendo. ¿Cuánto es 7.600 menos 5.700? Háganlo, por favor. Es una sustracción bastante sencilla y si les dio 1.900, el resultado está correcto. Podemos entonces ahora responder la pregunta del problema. ¿Cuánto dinero le faltaba a Pablo? A Pablo le faltaba 1.900 pesos. A continuación, tenemos el problema número 2 de nuestra clase de matemática. Dice, Isabel pagó con 1.000 pesos 1 kilogramo de manzanas y recibió devuelto 550 pesos. Pregunta, ¿cuánto le costó el kilogramo de manzana? Lo primero que tenemos que hacer cuando nos presentan un problema de esta naturaleza, leerlo varias veces hasta encontrar los datos del problema y qué nos dice el problema. El problema nos dice que Isabel compró un kilogramo de manzanas, pagó con 1.000 pesos y recibió devuelto 550 pesos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuánto le costó el kilogramo de manzana? Hacemos nuestro esquema parte todo, tenemos el todo con un rectángulo mayor, que es el dinero que tiene Isabel, serían 1.000 pesos en este caso. Tenemos la parte 1, que es el vuelto, que son 550 pesos. Tenemos la parte 2, que está representada por una letra X, que es el valor del kilogramo de manzana, que no lo conocemos. Todos estos rectángulos los organizamos, como dijo la profesora Anita, en un esquema parte todo, donde tenemos el todo, que es 1.000. Tenemos la parte 1, que sería el vuelto que recibió Isabel, que serían 550. Y tenemos la parte 2, representada por la letra X, que es el valor del kilogramo de manzana. No conocemos ese valor. Por tal motivo, lo señalamos con la letra X. Una vez que tenemos el esquema parte todo, podemos hacer el modelo matemático a través del planteamiento de la ecuación. Ahí tenemos el planteamiento de la ecuación, entonces la ecuación, y decimos, 550 más X es igual a 1.000. Hacemos la resolución de la ecuación. Como ya lo había dicho la profesora Anita, la ecuación es como una balanza en equilibrio.
Entonces, todo lo que está a un lado de la ecuación es igual al otro lado. Entonces tenemos que 550 más x es igual a 1000. El procedimiento matemático de la ecuación consiste en despejar x, dejarla sola, aislada, como quieran llamarla ustedes. Entonces tenemos que sacar el valor que está al lado de la x, pero lo hacemos a través de un procedimiento matemático. ¿Y cuál es el procedimiento matemático en este caso? Restarle a 550, restarle 550. Le restamos 550 a 550 más x va a ser igual a 1000. Y como se reiteró en el problema anterior, todo lo que hacemos a un lado de la ecuación, también lo hacemos al otro lado de la ecuación. 1000 menos 550. Y ahí se mantiene el equilibrio de la ecuación, el equilibrio de la balanza. 550 menos 550, 0. El 0 no se escribe porque no tiene valor, entonces no se escribe, bajamos la x. Y 1000 menos 550, ¿cuánto nos da, niños, 1000 menos 550? Los que están con un lápiz en la casa, con un cuaderno. Si sacaron 450 como resultado, están en lo correcto. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos resuelta la ecuación, el proceso algebraico, podemos dar cuenta de la pregunta del problema. ¿Y cuál era la pregunta del problema? La pregunta del problema es, ¿cuánto costó el kilogramo de manzanas? Respuesta. El kilogramo de manzana le costó a Isabel 450 pesos. Bien, chicos, ya llevamos dos problemas muy similares y este tercer problema le vamos a agregar una dificultad. Hasta ahora estábamos trabajando con la parte y dos todos, pero ahora vamos con un todo y dos partes y ahora vamos a poner una tercera parte. Veamos el problema. Cristóbal compró un lápiz y un dulce de 200 pesos y le dieron devuelto 300 pesos. Si Cristóbal tenía 1200, ¿cuánto le costó el lápiz? Bueno, ya hemos reiterado lo que hay que hacer con un problema. Es súper importante que se lea las veces que sea necesario hasta que ustedes entiendan de qué se trata y cuál sería la operación matemática que nos va a permitir resolverlo. Por lo tanto, de aquí parte todo, ustedes tienen que tener muy claro de qué se trata. En este caso, de Cristóbal, que compró un lápiz, un dulce y recibió vuelta. A partir de este análisis vamos a sacar los datos matemáticos, los datos numéricos. Tenemos un dato numérico, 1200 pesos, que corresponde al todo, el total de dinero que tiene Cristóbal. La parte 1, valor del dulce, 200 pesos. Parte 2, el vuelto que recibió Cristóbal, 300 pesos. Y parte 3, el valor del lápiz, que está representado por la letra X. Organizamos entonces estos rectángulos en un esquema parte todo, 1200, 200 pesos en la parte del valor del dulce, 300 es el vuelto que recibió Cristóbal y X corresponde al valor del lápiz que compró. A partir entonces de este esquema hacemos el modelo matemático. Planteamos nuestra ecuación. 200 más 300 más X es igual a 1200. Ya tenemos planteada nuestra ecuación y ahora nos vamos a la resolución algebraica. 200 más 300 más X es igual a 1200. Ya sabemos que la X tenemos que dejarla solita ahí para poder saber su valor. Por lo tanto, tenemos que sacar estas cantidades, 200 más 300. Y lo primero que hacemos, esto lo aprendimos cuando vimos lenguaje algebraico, que nosotros podemos reducir los términos semejantes. Y en este caso, por lo tanto, nos permite sumar primero 200 más 300. ¿Cuánto es? 500,
más X igual 1200. Acá no hago nada, no tengo que agregar ni quitar nada, la ecuación sigue en equilibrio. Lo único que hice fue juntar estos dos términos en 500. Ahora sí, necesito sacar esos 500 y para eso, ya lo hemos dicho, vamos a restar la misma cantidad, 500 menos 500, más X es igual a 1200 menos 500. ¿Por qué? Porque si resté 500 a un lado, debo restarlo al otro lado. Menos 500. 500 menos 500, 0. Cuando está ahí solito el 0 no representa ningún valor, no se escribe. Entonces nos queda que X vale 1200 menos 500. Unos segundos para que hagan este ejercicio en su casa. 1200 menos 500. Si les dio 700, su ejercicio es correcto. Entonces, ¿cuánto le costó el lápiz a Cristóbal? El lápiz les costó 700 pesos. Vamos a hacer un pequeño alto en esta clase para llevarlos un poco al término X. Al término X, ¿se han dado cuenta que hemos usado X todo el rato? Pero ¿y de dónde viene? ¿Por qué se escribe X? ¿Por qué no puedo poner otra letra? Bueno, ocurre que como norma matemática, cuando se resuelven ecuaciones, se utilizan las últimas letras del abecedario. Esto es internacional, en todas partes que ustedes vayan se van a dar cuenta que las ecuaciones se representan con las últimas letras del abecedario. X, Y y Z. Y es tan así que X representa un término desconocido que por allá por el siglo XIX, un científico alemán estaba trabajando con elementos radioactivos y en un momento se da cuenta que un rayo que le pasa por su mano refleja los huesos de su mano en la pared. Era un rayo desconocido. A ese rayo, como no conocía de dónde venía ni qué lo producía, le puso X, rayos X. Y es por eso que hasta el día de hoy, cuando nos toman una radiografía, nos referimos con ello a los rayos X. ¿Y por qué X? Porque en ese momento este científico no sabía de qué tipo de rayos se trataba. Así es de importante nuestra X cuando se señala algo desconocido. Qué buena explicación, profesora Anita, por la X. Y generalmente nosotros los profesores usamos la letra X en las ecuaciones. Y ya es un algo más generalizado, profesora. Muy buena su explicación. Me parece muy oportuna. Y para cerrar nuestra clase de hoy, la vamos a cerrar con un problema. Que dice, Agustina tiene una cuerda de 200 centímetros y corta 6 trozos de 20 centímetros cada uno. La pregunta, ¿cuánto mide el pedazo de cuerda que quedó sin cortar? Es importante, como lo señalaba la profesora, es muy importante que ustedes le den varias lecturas al problema para encontrar los datos que tiene el problema para poder desarrollarlo. Entonces, vemos el problema. El problema trata de una niña, Agustina, que tiene una cuerda de 200 centímetros y corta 6 trozos de 20 centímetros cada uno y le queda un trozo de cuerda sin cortar. Hacemos el esquema, tenemos el todo, tenemos la cuerda que tiene Agustina de 200 centímetros, tenemos los trozos, 6 trozos de 20 centímetros cada uno y tenemos el trozo marcado con la letra X, es del pedazo de cuerda que quedó sin cortar y en este caso lo señalamos con la letra X. No conocemos ese valor. Organizamos todos estos rectángulos en un esquema parte todo. Tenemos el todo, 200 centímetros. Tenemos las partes, las seis partes que cortó en la cuerda Agustina, los 6 trozos de 20 centímetros cada uno, y tenemos la parte, el trozo de cuerda que quedó sin cortar, en este caso que representaba por la letra X. Una vez que tenemos el esquema parte todo, nos permite hacer el modelo matemático y plantearnos la ecuación.
Tenemos el modelo matemático, nos planteamos la ecuación 20 más 20 más 20 más 20 más 20 más 20 es más x es igual a 200. Una vez que tenemos el planteamiento de la ecuación, hacemos el desarrollo de ella. Hacemos la parte algebraica, matemática. Y ahí tenemos la ecuación. Recuerden que la ecuación es como una balanza, siempre está en equilibrio. Aunque se vea que está un poco más larga hacia el lado de la x, sigue estando en equilibrio. Tenemos 20 más 20 más 20 más 20 más 20 más 20 más x es igual a 200. Tenemos ahí términos semejantes que los podemos agrupar en un solo término, que serían los 20. Entonces, sumamos todos los 20, nos da 120. 120 más x es igual a 200. Ahí reducimos la ecuación, la simplificamos un poco para tener más claridad de los valores numéricos que tiene ella y poder trabajar de mejor forma. Entonces tenemos 120 más x es igual a 200. Tenemos que sacar el 120 del lado de la x para encontrar su valor. ¿Cómo lo hacemos? A través de la operación matemática de la resta, como se había señalado en los ejercicios anteriores. 120 menos 120 más x es igual a 200. Y como ya sabemos que todo lo que se hace a un lado de la ecuación, hay que hacerlo al otro lado. Entonces, si restamos 120 a un lado, restamos 120 al otro lado. 120 menos 120, x. El 0, recuerden que no se escribe. Y 200 menos 120, tienen un par de segundos para resolverlo en la casa, con su lápiz, su cuaderno. Si les dio 80 el resultado, están en lo correcto. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos desarrollada la ecuación, tenemos el valor de x, ya podemos responder la pregunta del problema. ¿Cuál era la pregunta del problema? ¿Cuánto mide el pedazo de cuerda que quedó sin cortar? El pedazo de cuerda que quedó sin cortar mide 80 centímetros. Ese es el proceso matemático que nos permite la ecuación. La ecuación nos permite hacer un proceso matemático para dar cuenta de la pregunta del problema. Profesora. Bien, ya terminamos con la parte de los ejercicios. Ahora vamos a hacer una sistematización de la clase. En esta sistematización nosotros nos vamos a dar cuenta si logramos o no logramos los objetivos que nos habíamos planteado. Primero, leer el problema repetidas veces hasta entender de qué se trata. Aunque esto ya parece repetitivo, pero es que tiene que ser así, es la parte fundamental. Si ustedes no logran entender de qué se trata el problema, no van a poder hacer los esquemas, parte todo, ni menos resolver la ecuación. Entonces lo leemos hasta que nos quede claro de qué se trata. Enseguida busco los datos numéricos y esos datos numéricos los represento en un esquema, la representación gráfica, la parte pictórica. A partir de esa organización ya puedo plantear el modelo matemático, que es nuestra ecuación. Y una vez que tengo planteada esa ecuación, puedo resolverla y responder la pregunta. Vamos ahora a hacer un pequeño análisis para ver cómo estuvieron estos objetivos, habilidades y actitud que nosotros vimos al principio de la clase. ¿Recuerden el objetivo? Plantear y resolver ecuaciones utilizando representación pictórica y simbólica. Tal vez al inicio de la clase este objetivo parecía así como, oh, qué extraño, qué grande, no puedo, ¿qué es eso? Pero ahora ya podemos, porque lo hicimos. Planteamos y resolvimos ecuaciones utilizando representación pictórica, parte todo, y la representación simbólica, que es el algoritmo tradicional, que es el desarrollo matemático de la ecuación. ¿Se dan cuenta de ese objetivo de la clase? ¿Todos lo lograron en sus casas? O tal vez algunos parcialmente, pero no se preocupen.
No se preocupen porque en la próxima clase vamos a seguir con esto, entonces el que no lo logró al 100 ahora, lo va a hacer después. Lo importante es que todos lo van a aprender, aunque algunos se demoren un poquito más. ¿Y qué habilidades tratamos de, no de instalar ya, porque pretender que en una clase puedan desarrollar 2 habilidades es muy exigente, pero sí podemos decir que ya dimos el inicio para poder llegar a adquirir estas habilidades. Primero, representar. Representamos en esquema estrategias para comprender el problema y la información matemática. Eso fue lo primero que hicimos en estas habilidades, representar y luego resolver el problema. Una vez que lo representamos, reconocemos, identificamos los datos esenciales del problema aplicando variedades de estrategia. ¿Cuáles son esas variedades de estrategia? Estratégica, representación concreta, como fue al inicio, y luego representación pictórica a través del esquema parte todo, y por último, la representación simbólica en la resolución matemática de la ecuación. Y esto, y actitud, yo sí eso espero que de verdad lo hayan logrado, porque nos complacería mucho que manifiesten curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas, la asignatura más linda que existe, se los prometo. Qué hermosa la palabra que dijo la profesora, es la asignatura más linda. Concuerdo totalmente con eso, con usted, profesora. Bien, para terminar nuestra clase de hoy, les vamos a plantear un desafío. Dice, ¿cuánto pesa cada una de las esferas de color? Si ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos 3 esquemas que representan ecuación a través de un dibujo de una balanza. Para que ustedes puedan hacerlo en su casa y enviarnos su respuesta, les recomiendo a los que están trabajando, a los que están viendo con celular, le saquen un pantallazo, y a los que están con computador le pueden sacar una fotografía. Así van a poder resolverlo en su casa y nos van a poder enviar sus respuestas a nuestros canales de comunicación, como es Instagram, Facebook y correo electrónico. Para resolver nuestro desafío, les voy a dar una pista, les voy a regalar una pista. Les vamos a regalar una pista con la profesora. Y la pista que les vamos a regalar para que puedan resolverlo es que las esferas de distinto color tienen distinto valor numérico. O, dicho de otra forma, las esferas del mismo color tienen el mismo valor numérico. Y para resolver una, voy a depender de la resolución de la otra. O sea, al resolver una, me sirve para resolver la otra. Esperamos recibir todas sus respuestas a través de los medios de comunicación que les informé delante, Instagram, Facebook, correo electrónico. Y nuestra plataforma de la Escuela Teresa Calcuta va a responder todas sus preguntas. Para finalizar nuestra presentación de hoy, y que nos dio la oportunidad el Departamento de Educación de la Comuna de Peñaflor, vamos a presentar un hermoso video que da cuenta de todas las actividades que hace nuestra Escuela Teresa de Calcuta de Peñaflor. Hay que despedirse después también. Teresa de Calcuta, nuestro valor principal en la solidaridad,
Buscamos en los niños unos niños respetuosos, que sean capaces de empatizar con el otro y fomentar en ellos un aprendizaje a nivel integral. Escuela campeona de la oportunidad de este campeonato de fútbol, Teresa de Calcuta. Nosotros realizamos un trabajo colaborativo en pro del proceso de enseñanza-aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Bien, con esta presentación hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Les damos las gracias a todos por participar, reiterar nuestras gracias al Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor por permitirnos este espacio para contactarnos con ustedes. Hasta muy pronto, cuídense mucho, quédense en casa. Willy.